Estamos en segundo tiempo y estamos en el capítulo de cierre. Es fundamental entender en este último capítulo qué pasa con nuestra democracia. Ya vimos en un primer capítulo qué pasaba con la gestión pública. Ya vimos en un segundo capítulo qué pasaba con las marchas, como la manifestación clara de democratización desde las bases indígenas, desde los pueblos indígenas. Y hoy conviene observar qué pasa con la democracia. ¿Qué sucede al dialogar o no dialogar con los pueblos indígenas de tierras bajas? ¿Se deteriora la democracia? ¿Desmejora la democracia? La respuesta contundente es sí. Y es precisamente eso lo que intentamos mostrar en dos tiempos. Un primer tiempo, digámoslo así, de avance de esa democracia indígena o de la democracia representativa boliviana, y un momento, 2010 para adelante, de retroceso, de reversión de esos avances. Esto es lo que vemos y esto es lo que necesitamos enfatizar. ¿Qué es lo que vemos en el primer gráfico? Precisamente ello, la conformación del poder más o menos del año 90, pues era antes, al 2005. Una conformación muy clara, con un gobierno de la mano de una cooperación internacional. Y una cooperación internacional que tiene además la capacidad de solventar ese estado, de ayudar en lo que es el presupuesto público nacional, para que otros actores vayan precisamente colocándose en ese marco constitutivo de configuración del poder. ¿Cuáles son esos actores? Los empresarios, claramente, las transnacionales o empresarios internacionales. Y sí, ciertamente los campesinos y los indígenas en un mismo nivel. Más abajo veíamos ¿a quiénes? A los sectores cocaleros. Y más abajo aún veíamos a la fracción burguesa de la cocaína. Un pequeño sector dentro de este sector de los cocaleros que se nutre del capital internacional ilegal propio del narcotráfico. Esto es lo imprescindible de ser enfatizado. Y esto es lo que vemos en este primer momento. En un segundo momento la configuración del poder cambia. Y este cambio lo observamos del 2005 para adelante. Tenemos al gobierno central casi omnímodo, con una enorme cantidad de recursos, ultrapoderoso. ¿Qué sucede con ese segundo actor que era la cooperación, que le daba oxígeno fiscal? No existe, ha desaparecido. Por el contrario, lo que tenemos a su lado es una burguesía burocrática. Tenemos un sector que se afianza, un sector político partidario, masista que se afianza, al lado precisamente de este gobierno, conformándolo, sentando las bases para generar todo un proceso de reestructuración estatal con empresas públicas, con fondos, por ejemplo, el Fondo Indígena, con todo este tipo de iniciativas, por ejemplo, como el Banco de Desarrollo Productivo, que son iniciativas estatales. Esto es lo que tenemos, un Estado engrandecido, y ese Estado engrandecido conducido por un sector oligárquico central, indispensable para entender este momento. Y evidentemente, al lado de ellos, casi al lado del sector campesino cocalero, nutriéndonos no solamente de gente en el sector público, de un presidente, por supuesto, sino de lo que es un capital ilegal que se mueve en la economía, un capital transnacional proveniente del narcotráfico, por supuesto que sí, un capital además que entra y se acomoda, se blanquea en la construcción, se acomoda y se blanquea en la compra de grandes buses, y así un largo etcétera. ¿Qué tenemos por debajo? Por debajo tenemos otros sectores, por ejemplo los campesinos, otros campesinos que no sean cocaleros, que no sean soyeros, están ciertamente por debajo, y más por debajo aún está el sector de los indígenas. Los indígenas de tierras bajas ya no ganan en este nuevo periodo. Por el contrario, pierden, empiezan a perder y consolidan esta derrota a lo largo de los años. Esto es precisamente lo que vamos a ver en este segundo tiempo, en su capítulo final. Estamos en el primer tiempo y es fundamental entender qué pasa con la democracia boliviana en este primer tiempo, un tiempo de goles. Se convierten 6 goles. Aplausos desde las tribunas a esta democracia que se va convirtiendo en una democracia más rica, más sólida. Y el último gol, comienzo con el final, es el gol convertido
el año 2009 con la nueva constitución, que incluye a los pueblos indígenas como actores institucionales. Se estatiza la presencia de los pueblos indígenas de tierras bajas, los Sirionó, los Eseja, los Guenayé, que terminan siendo diputados. Este es el gran cambio al que aterrizamos en 2009, después de otros sendos golazos. ¿Cuál es, señores, el primer gol? El primer gol se lo convierte antes del 52, de 1900 para adelante. ¿Qué es lo que veíamos en aquella época? La consolidación de la democracia censitaria, que fue tan criticada, una democracia de algunos cuantos pocos. Es cierto, pero fue una democracia. Se cualificó el sistema político que existía previamente. ¿Y qué es lo que existía previamente? De 1880 para atrás, lo que teníamos era una era de caudillos, lo que llamó Alcides Arguedas el caudillismo bárbaro, los caudillos bárbaros. Esto es lo que teníamos, que se daban golpes de Estado, que se mataban entre sí. Esta es la verdad y la realidad que vivió Bolivia en aquellos años. Esto se modifica y termina siendo un nuevo tiempo, el tiempo del Partido Conservador, Liberal o republicano verdadero. Es cierto que es caótico, es cierto que tiene una guerra de por medio, es cierto que tiene golpes de Estado, es cierto todo ello, pero es cierto que la democracia mete su primer gol. Una democracia censitaria, pero democracia al fin, donde solamente unos cuantos votaban ciertamente, pero votaban. El voto se consagra y la democracia se solidifica. Vivimos, afortunadamente, un segundo golazo de media cancha. Con la revolución del 52 tenemos claramente unas minas nacionalizadas. Sí, tenemos una reforma agraria y tenemos además un voto universal. La democracia se hace más democrática. Si hasta ese momento no más del 10% de la población boliviana votaba, hoy el 70-80% empieza a votar a partir de esa revolución. Esto marca un nuevo hito. La democracia representativa adquiere sus primeros ribetes y se consolida además de la mano de la COP, de una estructura sindical poderosa que reivindica a los grupos indígenas, a los grupos campesinos. Esto es lo que tenemos en el país. Pasamos de la democracia censitaria a esta democracia sindical. Hay un régimen dictatorial de por medio del 64 para adelante. Es cierto. Esto no quita que logramos históricamente esta conquista enorme. Metimos este segundo golazo. Hay un tercer gol, por supuesto, del 78 para adelante, del 82 para adelante y fundamentalmente del 85 para adelante. El 78 tenemos la posibilidad de tener elecciones en Bolivia, que la democracia se haga representativa y que los partidos políticos participen en estas contiendas electorales. Fantástico. La democracia se democratiza maravillosamente. Sí, al principio tiene problemas. Tenemos en las listas más de 300 partidos compitiendo. Es la era de los taxi partidos. 5 o 6 personas eran un partido y entraban en un taxi. Esta era la ironía que se jugaba en aquel momento. Es lo que tenemos claramente como el principio de lo que va a ser una democracia que se va enriqueciendo y se consolida finalmente el año 85 con una democracia pactada. Los partidos pactan para generar estabilidad. Ya no más caos, ya no hiperinflación. Necesitamos estabilidad, necesitamos crecimiento económico. Entramos entonces a esta tercera etapa de democracia representativa partidaria de mercado. Esto es lo que tenemos como tercera etapa fundamental en el crecimiento democrático. Y tenemos una cuarta etapa, el año 94. Los tiempos se van acortando y la democracia se va volviendo más rica. Tenemos una democracia rural o ruralizada. La democracia llega hasta el último confín, hasta el último cerro, pueblo, territorio, calle de este país, municipalizándose. La democracia tiene esta cuarta fase y este cuarto golazo de media cancha. La democracia, señores, se municipaliza y esto es central. Algún autor nos decía que la democracia antes de la municipalización tenía solamente 2 colores, el negro, donde había democracia, y el blanco, donde había dispersión de poblaciones. Después del año 94 y con la aprobación de la ley de participación popular, este negro se convierte en negro en casi todo el país. El Estado copa todo el país. El Estado llega hasta el último rincón de este país. Quinta fase de la democracia y quinto gol, la democracia directa de 2004. Tenemos una reforma constitucional y permitimos la realización de referendos. Esto es central. La democracia
nos da el chance a los bolivianos de decidir sobre las políticas públicas. ¿Qué política pública vamos a aplicar? Lo decidimos en voto. Y esto es lo que decidimos, por ejemplo, en el referéndum de 2004 sobre el gas. Ver qué pasaba con esta política gasífera. ¿Nacionalizábamos o permitíamos un ingreso de mayores utilidades internacionales? ¿Qué es lo que realmente vale la pena hacer? Esto es lo que teníamos en ciernes entonces. Un quinto golazo, una democracia convertida en democracia directa. ¿Y qué tenemos como el sexto gol? El gol que seguramente más nos importa, en 2009, la nueva Constitución reconoce a los pueblos indígenas. Finalmente, estos indígenas de tierras bajas, que siempre habían sido olvidados, desconocidos o ignorados, terminan hoy institucionalmente reconocidos. Quedan en la Constitución como actores centrales, todavía muy minoritarios, con solo 7 representantes de 157 diputados existentes y senadores existentes en Bolivia. Pero de todas formas, es un cambio trascendental que te permite tener cualificadamente indígenas de tierras bajas en el poder legislativo. Estos son los cambios alucinantes que vive Bolivia en 6 etapas, de una democracia censitaria, una democracia representativa sindical, representativa partidaria, representativa municipal, representativa directa y finalmente representativa indígena. Este es el tenor de este primer tiempo. La historia se hace más fuerte y los bolivianos contemplamos este enriquecimiento fascinante de la democracia. Señores, comienza el segundo tiempo. Y el segundo tiempo marca un derrotero final. La democracia se va diluyendo. La democracia termina siendo finalmente simplemente una historia a rememorar, una historia numérica. Tenemos votación, tenemos elecciones, sí, pero estos rasgos de cualificación, estos rasgos cualitativos empiezan a desaparecer. Y desaparece, fíjense ustedes, el primer rasgo central, que conllevaba el sexto gol del primer tiempo. Un sexto gol que hoy se convierte en un autogol. Los indígenas que entran al poder no tienen ningún poder. Ya pudimos observar a lo largo de los años las modificaciones centrales que tuvo ese parlamento. Un parlamento que el año 94 tuvo una modificación central. Ingresaron diputados campesinos indígenas como diputados uninominales. El parlamento se ruralizó, la política adquirió este componente rural digno de remarcarse. Esto es lo que vale la pena tener en cuenta. Las mujeres sí permitieron generar un ambiente institucional de igualdad absoluta. Del 97 en adelante, el 30% de mujeres son reconocidas y posteriormente, del 2000 para adelante, se iguala esto y el 50% de mujeres del 2004 son reconocidas para representar a los bolivianos. Tenemos entonces un empate técnico institucional. 50% de hombres, 50% de mujeres. Y finalmente tenemos este sello absolutamente alucinante de modificación última. ¿Cuál es el sello? La adquisición de indígenas en el poder representativo legislativo. Indígenas de tierras bajas, que jamás habían sido considerados, que estaban destinados a desaparecer, quedan representados, se encuentran en nuestro Congreso, se dan la mano y nos empiezan a representar. ¿Qué sucede, sin embargo? Terminan siendo solamente adornos. Los diputados uninominales terminan siendo no adornos, pero sí actúan en función al partido. No actúan en función al municipio, conjunto de municipios que los ha elegido, no, actúan en función al partido. Las mujeres no actúan en función a su condición de mujeres, actúan en función al partido. Y estos indígenas minoritarios no actúan en función a los intereses de estos pueblos indígenas, a los intereses de la biosfera, por ejemplo, del cambio climático, por ejemplo, del cuidado del agua, por ejemplo. Todos los temas que conllevan precisamente la agenda de esta selva amazónica, donde están muchísimos de estos pueblos. Nada de esto entra en la agenda legislativa. No, señores, ellos solamente son soldados, obedientes al poder de turno. Lo veíamos en una investigación fascinante de Comadina y María Teresa Segada, donde nos decían que el año 2015
De 178 leyes, 176 provenían del Palacio de Gobierno, provenían del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que el legislativo simplemente era un espacio para levantar la mano y decir sí a todo lo que podían proponer desde otro ámbito. La política no la hacían entonces los indígenas, no la hacía el Congreso, la hacían otros, 5, 6, 7 personas reunidas en la Plaza Murillo y en el Palacio de Gobierno definían el tenor de las políticas públicas en Bolivia. Esto es lo que vale la pena tener en cuenta. Segundo autogol, el referéndum autonómico, el referéndum más bien del 2016, de febrero de 2016, permite sentar las bases para codecidir como bolivianos algo que era imprescindible. Señor Evo Morales, debes irte a tu casa. Esto termina siendo ninguneado. El voto del pueblo termina siendo ocultado, termina siendo basura. ¿Quién decide finalmente? Deciden otros actores, y esto es lo que vale la pena considerar. Decide el Tribunal Constitucional el 2017 y el Tribunal Electoral el 2018, y terminan diciéndole al presidente, no importa el voto de más de 5 millones de bolivianos, importa el voto de 10 jurados que corresponden precisamente a estos tribunales. Eso es lo que tenemos en sello. La democracia directa queda anulada. Retrocedamos más. ¿Qué pasa con la democracia municipal? Que en aquel momento conllevó el tercer gol, un tercer autogol. Los alcaldes en por lo menos 300 municipios o cerca de 300 municipios responden a exigencias clientelares bajo un trato muy claro, un pacto prebendal muy claro. Ustedes me apoyan a mí, al MAS, apoyan al partido de gobierno y ustedes por debajo pueden hacer lo que les da la gana, utilizar los recursos municipales como quieran, ganar licitaciones si realmente las tienen que ganar. Este es el trato que les hacemos. Cuando tengan que batallar a favor nuestro, lo hacen. Cuando tengan simplemente que actuar a favor de ustedes, pues también lo hacen. Una actitud hacia arriba, otra actitud hacia abajo. Finalmente la democracia municipal termina siendo solamente un botín prebendal del partido de turno, en este caso el MAS, los municipios fagocitados y las instancias departamentales y nacionales de representación de los municipios, la instancia fundamental de representación municipal termina en manos del MAS, termina siendo partidizada. Esta es la idea central. Y esto es lo que vale la pena enfatizar, porque la democracia municipal que había democratizado termina justamente revirtiendo esa cara y llevándonos a los espacios seguramente más oscuros de un proceso democrático. El prebendalismo resurgido, el clientelismo resurgido, el nepotismo resurgido. Esto es lo que vemos. ¿Qué vemos como cuarto autogol? Retrocediendo en el tiempo. La democracia representativa ya no es una democracia del diálogo. El poder legislativo ya no responde de una manera dialógica, ya no responde en términos de consensos participativos al poder central. No, señores, es simplemente un receptáculo de las órdenes que provienen de la Plaza Murillo. No existe poder legislativo, no existe encuentro entre partidos, no existe democracia participativa, no existe democracia dialógica. Todo esto se anula. Y esto es fundamental de ser tenido en cuenta. Hay una democracia de la mayoría, donde los que son mayoría gobiernan sobre los que son minoría y para de contar. No hay nada más. Se revierte la democracia representativa y esto debe ser tenido en cuenta. Los partidos entran en un estado, podríamos decir, casi de desnutrición crónica. Empiezan o a desaparecer o a ser simplemente engranajes menores en esta disputa política existente. Partidos casi insignificantes, que por supuesto no llegan a nunca parapetarse al frente de un MAS como partido unívoco. Generamos entonces una estructura casi monopartidaria. Esto es lo que vivimos como democracia en una suerte casi de retroceso de lo que fue ese constructo de diálogo entre partidos políticos, esa institucionalización de los partidos políticos como vehículos precisamente de acercamiento, de propuesta, de resolución de conflictos. Nada de esto existe y entramos entonces en una fase descendente. ¿Qué más observamos como quinto autogol? Fíjense ustedes, retrocediendo más, yendo del 82 al 52. Ya no existe una COP frente a un gobierno, ya no existen estos dos poderes, ya no existe este poder dual, esta dualización de los poderes. No, señores, CONALCAM, por ejemplo, que es una organización donde quedan representados
los pueblos indígenas, las organizaciones sindicales, todos ellos, queda diluida o queda simplemente oscurecida, manejada desde el gobierno central. Es el gobierno central casi con 5 o 6 cabezas y este pequeño cuerpo con una pequeña cabeza dominado. Esto es lo que tenemos. No existe un pacto unilateral, unidimensional, con 2 cabezas, fluyendo en el diálogo. No, señores, aquí tenemos un gobierno gigantesco con muchísimos recursos, ordenando a otros lo que deben hacer. La CONALCAM es un remedio de lo que pudo ser una COP. Es un remedio de lo que pudo ser una estructuración institucional paralela al Estado, con actores sociales auténticamente representados, actores municipales, actores sindicales, actores sociales, pueblos indígenas. Esto no existe, esto se diluye. Y todo lo que fue una conquista entonces histórica de más de 30 años casi desaparece. Y volvemos entonces, fíjense ustedes, a una democracia censitaria. Sin embargo, bajo una tónica por demás interesante. La democracia censitaria tenía un rasgo, democracia censitaria, que nos caracteriza del 52 para atrás, como una democracia de minorías sobre las grandes mayorías. Este es el tenor. La democracia sirve para enriquecer unas minorías, para que vivan mejor, para que tengan sus gustos, olvidándonos de la mayoría. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día? La lógica exaltada en muchísima gente, no entendiendo lo que es el espíritu democrático, de pensar que si antes la minoría dominaba a las mayorías, hoy las mayorías dominan a las minorías. Es una democracia censitaria de minorías gobernando, la de aquel tiempo. Hoy es una democracia censitaria de mayorías gobernando. Mayorías sobre las minorías. Las minorías no existen. Y es aquí donde quiero dar precisamente la última sentencia absolutamente imprescindible de ser enfatizada. Si las minorías desaparecen, ¿dónde quedan los pueblos indígenas, que son numéricamente minorías? Quedan ocultos, quedan desaparecidos. Volvemos entonces a hacer renacer esas pautas tan deplorables del pasado de etnocidio. Etnocidio, sin embargo, casi desconocido, pequeño, suave. Es un etnocidio institucional, donde no vas y matas al indígena de un cuchillazo, no. Lo dejas morir por inanición. Son pequeños, los haces desaparecer. Fueron dotados del 90 para adelante de territorios. Bueno, ahora tendrán que devolver sus territorios, tendrán que migrar a las ciudades, tendrán que vender sus partecitas. ¿Qué significa esto? Significa realmente una estructuración de poder completamente diferente. Hay un Estado que nos gobierna, una burguesía burocrática, un sector cocalero y algunos campesinos ciertamente privilegiados de ciertos sectores específicamente, por encima de estos sectores indígenas que terminan hoy contra la pared, terminan hoy arrinconados e instauramos claramente este tiempo de democracia censitaria de las mayorías sobre las minorías. Esto es lo que hemos vivido, esto es lo que vale la pena resumir en el siguiente acápite. Señores, estamos en el momento de síntesis. Terminó el partido, el segundo tiempo nos dejó callados. Y este segundo tiempo conviene analizarlo precisamente haciendo una analogía entre ambos periodos del partido. Esto es lo que vale la pena tener en cuenta. Y esto lo vamos a ver, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos programas, con una imagen de embudo, donde el embudo en un primer momento y en un primer tiempo va engrosándose de la manera más democrática, de la manera más alucinante en todo caso. La democracia se hace resistente, se hace sólida. Una democracia que era en un principio, allá por 1850, 60, 70, era simplemente un sistema de caudillismos. Y esto se modifica y termina instaurándose una democracia censitaria, primer gran momento. Una democracia excluyente, ciertamente, una democracia racista incluso, sí, es cierto, pero democracia al fin. Es una democracia que termina generando acuerdos entre partidos y termina generando la base
de la democracia, que es la rotación de poder. Primero los conservadores, después liberales, después republicanos, termina generando esto, que por supuesto es más largo de ser analizado, pero valga la pena tenerlo en cuenta. Un segundo momento consolida ese embudo engrosándose. Empezamos a generar esta lógica de embudo y terminamos consolidando una democracia sindical. Todos votan, todos aquellos bolivianos de áreas rurales, de áreas marginales dentro de las ciudades votan. Ya no importa el nivel económico, socioeconómico, no importa ya la calidad educativa, todos somos bolivianos y para de contar, todos votamos. Este es el segundo momento alucinante de la democracia, con sus peros. El 64 tenemos un primer pero y asciende Barrientos. Entramos en una fase autoritaria de la democracia, pero al margen de eso la democracia ciertamente se hace más democrática. Un tercer momento es alucinante y viene fundamentalmente el 82, aunque tiene antecedentes. La democracia representativa partidaria se consolida. Hoy tenemos partidos y esos partidos pueden dialogar. Eso se consolida definitivamente el año 85 con lo que llamamos la democracia pactada. Pudimos pactar, dialogar entre partidos políticos. Tú tienes una opinión, yo tengo otra, no importa. Podemos sentarnos juntos y gobernar juntos a favor de algo que está más allá del partido como parte, que se llama Bolivia, de ese todo magnífico que se llama Bolivia. Cuarto, por supuesto, una democracia municipal. La democracia se enriquece, se municipaliza y se ruraliza. Quinto, en 2004 generamos los referéndums o la oportunidad de elegir directamente sobre alguna política pública, elegir tu mejor opción en base a una política pública que se pone sobre el tapete. Se instituye entonces la democracia directa. Y finalmente, lo que más nos interesa en este programa, sexto momento trascendental o sexto gol, la democracia se etnifica, la democracia se convierte en una democracia étnica. Esto es central de ser tenido en cuenta. Este es el primer momento, el primer tiempo en embudo. Fíjense ustedes lo gruesa que se convierte esta democracia. Y esto va declinando, señores. Va declinando y se va haciendo delgado. El embudo se desembudiza, para decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede si lo vemos en retrospectiva? Los pueblos indígenas terminan siendo un apéndice del poder ejecutivo. Pueblos indígenas o mujeres o simplemente diputados uninominales instituidos en 1994 desaparecen del mapa y terminan simplemente ratificando las leyes que les vienen ya como órdenes desde la Plaza Murillo. Todo esto que se llama el avance de los indígenas en tantísimos años desaparece, se elimina, se fragmenta. La democracia directa se rompe en febrero del 2016. Como todos sabemos, el gobierno no respeta esta gran reforma y no respeta el trasfondo democrático, como era precisamente la práctica del referéndum. En tercer lugar, la democracia municipal termina cooptada. Los alcaldes y concejales terminan siendo grandes sectores clientelares, clientelas a manos del partido de turno. La democracia del 82 para adelante ya no existe. La democracia de los pactos, del diálogo, desaparece. La democracia que tendía a una unidad, así sea en la confrontación, pero una unidad llamada precisamente acuerdo, en base a negociaciones y solidificación de pactos, desaparece. Ese embudo se va volviendo cada vez más chiquito, se va volviendo más delgado y se termina de convertir en delgado en este proceso de retroceso. Desaparece esta lógica de confrontación entre el Estado, el gobierno y lo que era, por ejemplo, una COP, lo que era el Estado casado con una CONALCAMA como organización de representación de los indígenas, simplemente se diluye. Todos estos espacios de representación indígena desaparecen, terminan ninguneados, no tienen el poder que pudo llegar a tener una COP, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que la democracia se vuelve más elitaria, se vuelve de pocos y retornamos pues al momento de origen de todo esto, una democracia censitaria. El embudo ya no existe, hemos llegado a la parte más delgada del embudo y consolidamos una democracia censitaria, paradójicamente, ya no de una minoría contra las mayorías, pero sí de una mayoría contra las minorías. Esto es lo que vemos hoy en día y esto es lo que vemos con los indígenas como los primeros afectados en este proceso de reversión democrático tan claro que hemos vivido los bolivianos. Muy buenas noches y mucho gusto.